estudiantes, ¿cómo están? Como siempre, espero que estén bien y más que todo espero que estén gozando de una buena salud, ¿ya? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio cuya consigna de trabajo nos dice hallar los puntos de trisección del segmento determinado por el punto 1 con las coordenadas menos 4, menos 3 y el punto 2 con las coordenadas 5, 2. Es decir, estudiantes, al segmento determinado por los puntos 1 y por el punto 2, lo vamos a dividir en tres partes iguales, ¿ya? En tres partes iguales, ¿de acuerdo? Para ello necesitamos dos puntos de corte, ¿ya? Necesitamos dos puntos de corte, ¿de acuerdo? Que van a dividir al segmento en tres partes iguales, ¿ya? Entonces a este primer punto lo vamos a denominar punto A y al segundo punto B, ¿ya? Entonces nuestro trabajo va a consistir en encontrar las coordenadas de este punto A y las coordenadas del punto B, ¿ya? Repito, vamos a encontrar las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B, que van a dividir a nuestro segmento en tres partes iguales, ¿ya? Para ello, estudiantes, decimos que el punto A divide al segmento en dos partes en una razón de una unidad antes de A sobre dos unidades después de A, ¿ya? De la misma manera, el punto B decimos que divide al segmento en dos partes, ¿ya? En razón de dos unidades antes de B y una unidad después de B, ¿ya? Entonces, estudiantes, para encontrar estas coordenadas del punto A y B, vamos a utilizar estas razones, ¿de acuerdo? En la fórmula de división de un segmento en una razón dada, ¿de acuerdo? Para ello también a las coordenadas del punto 1 lo vamos a asignar con x sub 1 y y sub 1. Y a las coordenadas del punto 2 con x sub 2 y y sub 2 respectivamente, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a proceder entonces a encontrar las coordenadas del punto A, ¿ya? Las coordenadas del punto A. Y el punto B simplemente lo vamos a ignorar, ¿de acuerdo? Entonces nos enfocamos en el punto A con su razón 1 es A, 2, ¿de acuerdo? Utilizando la fórmula tenemos entonces que X, en este caso del punto A, le vamos a designar X sub A es igual a X sub 1. X sub 1 vemos que es menos 4 más razón que es 1/2 por X sub 2. X sub 2 que es 5, ¿de acuerdo? Abajo razón 1/2 más 1, pero en lugar de 1 yo puedo anotar su equivalente que es 2 sobre 2, ¿de acuerdo? Con el objeto de que se nos haga más fácil la suma de fracciones, ¿ya? Entonces, operando esta expresión tenemos que x sub a es igual a menos 4, mantenemos menos 4 más 1 por 5 es 5 abajo 2, ¿ya? En la parte del denominador simplemente puedo sumarlo ya de una vez. 1/2 más 2/2. Vemos que tenemos una suma de fracciones homogéneas, por lo tanto puedo sumar directamente sus numeradores que es 1 más 2, 3 y simplemente copio el denominador 2, ¿de acuerdo?
En la parte de arriba, en lugar de 4, yo puedo anotar su equivalente, ¿ya? En lugar de este 4 puedo anotar su equivalente, ¿ya? Como necesito un denominador 2, entonces a este 4 y a su denominador imaginario que es 1, voy a multiplicarlo por un 2, ¿ya? 2 por 4, entonces es 8, abajo 2 por 1, 2, ¿ya? 8 medios, que sería el equivalente de 4, ¿ya? Repito, esta operación lo hago con el objeto de que se igualen los denominadores de las fracciones para sumar directamente los numeradores y de esa manera evitarlos hacer la suma de fracciones utilizando el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces, operando tenemos que x sub a es igual menos 8,5, eso es menos 3. Abajo simplemente se copia el denominador que es 2, ¿ya? En la parte de abajo 3 medios simplemente se mantiene, ¿ya? Entonces finalmente podemos decir que x sub a es igual a menos dividido entre más es menos, ¿qué cosa? 3 medios dividido entre 3 medios. Cualquier cosa dividido entre la misma cosa siempre es igual a 1. ¿De acuerdo, estudiantes? Entonces podemos decir que el desplazamiento de x, o sea, en x del punto A es menos 1. ¿De acuerdo? Bien, ahora entonces lo que nos queda del punto A es encontrar el desplazamiento en y, ¿ya? Entonces vamos a emplear la misma hermenéutica de trabajo, pero en este caso utilizando la fórmula de las ordenadas. Bien, reemplazando datos, entonces en la fórmula de las ordenadas decimos que y del punto A, en este caso y sub A, es igual a y sub 1. Y sub 1 que es menos 3, ¿ya? Más la razón del punto A es un medio por y sub 2, que es 2, ¿de acuerdo? Abajo tenemos que razón un medio más 1. Repito, en lugar de 1 puedo anotar su equivalente que es 2 sobre 2, ¿ya? Entonces, operando esta expresión, decimos que y sub a es igual a menos 3. Menos 3. Como el siguiente término se trata de una fracción con denominador 2, en lugar de 3, yo puedo anotar su equivalente que es 6 sobre 2, ¿ya? Pasando al segundo término tenemos más 1 por 2, 2 abajo, 2, ¿de acuerdo? En la parte de abajo, como tengo una suma de fracciones homogéneas, simplemente voy a sumar los numeradores, o sea, 1 más 2 es 3, y abajo se mantiene simplemente 2, ¿ya? Operando entonces esta expresión tenemos y sub a es igual, de la misma manera en la parte de arriba, voy a operar en los numeradores, menos 6 con más 2, eso es igual a menos 4, ¿ya? Y 2 se mantiene como denominador, ¿de acuerdo? 3 medios simplemente lo voy a anotar, ¿ya? Finalmente digo que y sub a es igual, como en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos denominador 2, de la misma manera abajo 2, podemos simplificarlo, ¿ya? Entonces arriba se me queda menos 4 y abajo 3, ¿ya? Y menos dividido entre más es menos, y entonces el signo menos puedo escribirlo a esa parte, ¿ya? Con lo que digo que el valor de y, ¿ya?
del punto A es menos 4 tercios, ¿ya? Menos 4 tercios, ¿de acuerdo? De esa manera, entonces, es como encontramos las coordenadas del punto A, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos vamos a enfocar en el punto B, ¿ya? Y el punto A simplemente lo vamos a ignorar, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando la fórmula de las abscisas, o sea, de la X, vamos a encontrar el desplazamiento en X del punto B, ¿ya? Entonces decimos X del punto B, en este caso X sub B, es igual a X sub 1, que es menos 4 más la razón que es 2 es a 1, ¿ya? Pero en este caso, estudiantes, el 1 sabemos que se sobreentiende, por lo tanto la razón podemos decir que es simplemente 2, ¿de acuerdo? Entonces decimos más razón que es 2 por X sub 2. X sub 2 es 5, ¿de acuerdo? Abajo razón que es 2 más 1. Operando entonces tenemos que X sub B es igual, menos 4 mantenemos, porque primero vamos a hacer la multiplicación, más por más es más, 2 por 5, 10. Abajo tenemos que es 3, ¿de acuerdo? Operando entonces esta expresión tenemos que X sub B es igual a menos 4 con más 10, eso es más 6, ¿ya? Abajo mantenemos que es 3 y finalmente decimos que el desplazamiento en X del punto B es igual a 6 dividido entre 3 nos da 2, ¿de acuerdo? Entonces en esta parte que es el desplazamiento de X en B del punto B decimos que es 2, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera, ahora vamos a encontrar el desplazamiento en Y del punto B, ¿ya? Entonces, utilizando la fórmula para encontrar el desplazamiento en Y del punto B, decimos Y del punto B, en este caso Y sub B es igual Y sub 1, que es menos 3 más la razón que dijimos que es 2 por Y sub 2 que es 2, abajo razón que es 2 más 1, operando tenemos entonces que Y sub B es igual, menos 3 mantenemos, más por más es más, ¿qué cosa? 4, ¿ya? 2 por 2, 4. Abajo tenemos que es 3, ¿ya? Y finalmente podemos decir que Y sub B es igual a menos 3 con más 4, eso es más 1. Abajo simplemente se mantiene el 3. Como es una fracción irreducible, podemos decir que 1/3 es el desplazamiento en Y del punto B, ¿ya? 1/3, ¿de acuerdo? Es como de esa manera encontramos las coordenadas del punto A y B que van a triseccionar a nuestro segmento en 3 partes iguales, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a hacer la verificación en el software GeoGebra para ver si realmente estos puntos con las coordenadas encontradas triseccionan a nuestro segmento determinado por los puntos 1 y 2, ¿ya? Bien, ahora nos encontramos en el software GeoGebra para verificar las coordenadas del punto A y del punto B si efectivamente triseccionan al segmento formado por el punto 1 y por el punto 2 en 3 partes iguales, ¿de acuerdo? Para verificar, primeramente vamos a introducir en la base de entradas el punto 1.
con las coordenadas menos 4, menos 3. Le damos Enter. El punto 2 con las coordenadas 5, 2. Le damos Enter. Y unimos estos dos puntos con la herramienta de segmento. ¿De acuerdo? De esa manera entonces podemos apreciar el segmento que será triseccionado en 3 partes iguales. Para tal efecto introducimos entonces el punto A y el punto B con las coordenadas encontradas, ¿ya? Entonces la base de entrada le decimos A con las coordenadas menos 1, menos 4 tercios. Le damos Enter. Y a simple vista podemos observar que el punto A se encuentra alineada entre el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Ahora introducimos el punto B con las coordenadas 2, 1 tercio. Le damos Enter. Y efectivamente también podemos observar que se encuentra alineado entre el punto 1 y el punto 2. ¿De acuerdo? Ahora, para verificar si el segmento determinado por el punto 1 y el punto 2 está triseccionado en 3 partes iguales, entonces con la herramienta de distancia o longitud vamos a calcular las distancias desde P1 al punto A, del punto A al punto B y del punto B al punto 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el primer fragmento del punto 1 al punto A y vemos que tiene una distancia de 3,43, ¿ya? Del punto A al punto B vemos que también tiene una distancia de 3,43 y finalmente del punto B al punto 2 vemos que también tiene una distancia de 3,43, con lo que podemos afirmar que efectivamente los puntos A y el punto B con las coordenadas encontradas triseccionan al segmento en 3 partes iguales. Por lo tanto, podemos decir que las coordenadas halladas son correctas, ¿de acuerdo? Con lo que estaríamos terminando entonces nuestro ejercicio planteado, ¿de acuerdo?